oración. A ver si alguien se quiere animar a hacer alguna oración. ¿Nadie? ¿Andrés? ¿Quieres orar? Vale. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a seguir este día en armonía y que no nos pase nada. Ayuda a todos los hermanos que estamos aquí porque cada uno tiene dificultades y luchas. Ayúdanos a comprender la palabra que está aquí en la Biblia presente. Ayúdanos a seguir este sábado porque es largo y tenemos muchas cosas que aprender este día. Te pedimos que ayudes a los huérfanos, a los ricos también y a todas las personas que necesiten ayuda. También perdona nuestros pecados, ayúdanos a no pecar más y también todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Uno que se animó a hacer la oración, nadie había querido y Andrés. Muy bien, te felicito. Pues feliz Santo Sábado a cada uno de los presentes. Hoy tenemos un buen grupo de niños. Estamos en un lugar fantástico, con unas vistas maravillosas, rodeado de montañas, rodeado de verdor, y la verdad es que se siente la paz y la armonía que cada vez que hacemos este tipo de encuentros con todos los hermanos con los que nos reunimos. Vamos a nuestra escuela sabática de infantil. Estamos terminando el libro de ¿qué? De Génesis. De Génesis, y vamos por el último capítulo, el capítulo 50. Como es un capítulo corto, quiero hacer un poco de repaso, a ver si me ayudan, con todo lo que hemos visto a través de todas estas escuelas sabáticas. No me acuerdo bien el número, pero ha sido desde Génesis 1 hasta el Génesis 50. Hemos visto varias historias, a ver de cuál se acuerdan. La Caín. La de Caín y Abel. Noé. Abraham. José. Jacob. Isaac. ¿Y qué más? Hemos visto Sodoma y Gomorra. Hemos visto el diluvio, claro, con Noé. Adán y Eva, claro, el principio. ¿Cuántos días duró la creación? 7. 6 la creación y el séptimo reposó. Y ¿se acuerdan que hablamos del paralelismo que había entre los días de la creación y lo que duraría la tierra desde que la entrada del pecado hasta que Cristo venga? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos milenios? 6. Al 6 vendría Cristo y el séptimo estaríamos en el cielo, ¿verdad? Y también dijimos, ¿a cuál milenio fue que vino Cristo? Al cuarto milenio. Hicimos también una relación como Judá era el cuarto y como de Judá venía el Mesías también. Entonces, hemos aprendido muchas cosas con cada una de las historias. Sobre todo, hemos aprendido que el pueblo de Dios a través de la historia ha tenido muchos errores, pero que Dios ha estado con ellos y que los ha ayudado a poder seguir adelante y que los ha perdonado y que a través de toda su historia nosotros aprendemos lecciones. Así que vamos a comenzar con el capítulo 50. Vamos a empezar a leer Clara. Yo te digo, porque como es corto, entonces cada quien va a leer unos 2 o 3 versículos. Del 1 al 3. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Acordémonos que venimos con la historia de José, cuando José, bueno, todo lo que José estuvo en Egipto, después mandó a llamar a su padre vino, vivió, ¿se acuerdan cuántos años vivió en Egipto Jacob? Desde que llegó a Egipto, en la tierra de Gosén, ¿cuántos años vivió? 17 años. 17 años vivió en la tierra de Egipto y murió a los, bueno, aquí ya no dirá a los cuántos años murió. Pero aquí hay algo interesante que nos dice, y por eso yo quise traer el comentario bíblico adventista, que nos va ampliando un poco de esta ceremonia que se hacía con la muerte de José, con la muerte de Jacob,
porque dice que lo embalsamaron y que lo lloraron por 70 días. ¿Por qué? Porque estaba en la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto tenían hacían un tipo de ceremonia para esto, dice. Cuando dice José se echó sobre el rostro de su padre, ciertamente dice José había cerrado los ojos de su padre, como Dios se lo había prometido. El que solo se describe el de José en este pasaje no implica que los otros hijos no tuvieran que pesar por su padre, pero su dolor fue menos demostrativo que el de José, ya que el corazón de José parece haber sido peculiarmente susceptible a las manifestaciones tiernas. Acordémonos que ¿quién era el hijo predilecto de José? ¿De Jacob? José. José. Tenía un acercamiento más que con los otros hijos. ¿Por qué? Porque José era uno de los buenos hijos que tenía Jacob, y era uno que estaba por las cosas de Dios. Entonces por eso Jacob tenía más feeling, por así decirlo, con José. Era el segundo más pequeño, ¿no? Era el segundo, sí, y aparte era hijo de quién, ¿se acuerdan? ¿De qué mujer? ¿Cómo se llamaba? Raquel. Y era la esposa que más amaba a Jacob. Tuvo varias esposas porque lo engañó el padre de Raquel y de Lea, y lo engañó con sus 2 hijas, y aparte después tuvo las otras esposas que eran la sierva de Raquel y de Lea. Entonces por eso es que él sentía más pesar y más dolor por la muerte de su padre. Dice, el dolor de José nos representa a todos, y podemos suponer que él fue también, el entierro fue un entierro real, por eso dicen que lo embalsamaron. En el antiguo Egipto, dice, el embalsamar ha sido descrito por Heródoto como por Diodoro. La exactitud de sus descripciones ha sido confirmada, dice, en lo principal por los antiguos sacramentos egipcios y por un examen de las mismas momias. El proceso era caro, dice, y solo podían pagarlo los muy adinerados. Recordemos que José, que era en Egipto, sí tenía dinero porque era un gobernador de Egipto, era el segundo en el reino, de hecho, después del faraón. Entonces por eso pudieron hacer este tipo de entierro. Dice, el proceso era caro, solo podían pagarlo los muy adinerados. Primero, dice, se le extraía el cerebro. Explicarles un poco el procedimiento. A través de la nariz, dice, por una pieza de metal torcida en el cráneo, y era entonces bien limpiado de cualquier residuo que hubiera quedado, lavándolo con agua, mediante una abertura por el lado derecho, dice, hecha con un cuchillo bien afilado. Se le sacaba todo lo de adentro, toda la víscera. El abdomen era limpiado totalmente. Después se sellaba la abertura. El cadáver estaba relleno, era sumergido durante muchos días en un baño de solución salina. Entonces era lavado, envuelto en unas ¿cómo se le dice? Ahorita se me fue el nombre. De lino, que eran como unos telas, unas tiras de lino, los envolvían, así como envolvían las momias. Ya me imagino que han visto las momias que han encontrado. Untado con goma y finalmente pintado para parecerse a los rasgos naturales del difunto. Ese era todo el proceso que conllevaba una muerte, un entierro en Egipto, y eso fue lo que hicieron con José. 40 días, dice. Por documentos egipcios se sabe que era variable el lapso de la muerte de un hombre hasta su sepultura. En un caso de embalsamiento llevaba 16 días. Oigan bien, un embalsamiento, aquí hoy en día cuando alguien se muere, ¿cuántos días están hasta que lo llevan a enterrar? Un día, ¿verdad? Bueno, lo sumo dos días. Pero generalmente cuando alguien se muere aquí, lo llevan rápido a su tumba. Pero en este caso estaban 16 días preparando el cuerpo de José. Y la sepultura 35 días, dice, y el entierro 70 días. 121 días en total era todo el proceso de enterramiento de una persona. En otro caso, dice, el embalsamiento demandó 66 días, la preparación para una sepultura 4 días y el entierro mismo 26 días, un total de 96 días en el caso de José.
y habían otros que se demoraban mucho más tiempo, pero en este caso fue así. El tiempo requerido, dice, dependía de la riqueza de cada una de la familia. Bueno, entonces sigamos leyendo. Sigue Nora, del 4 al 6. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracias en vuestros ojos, os ruego que habéis el oído de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya ya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él hizo jurar. Entonces, después de todo este proceso, claro, Jacob le había hecho prometer a su hijo que lo fuera a enterrar a su tierra. No quería que fuera a enterrar ahí en Egipto, sino en su tierra, en una de las cuevas, creo que era en la cueva de Macpela, que había comprado, donde estaba enterrada su padre y su madre, si más no recuerdo, tal vez me equivoque. Y entonces le pidió permiso al faraón, dice. Ha sido objeto de conjeturas, dice, entre los comentadores, por qué José al final de este periodo de duelo no presentó su pedido al rey personalmente en vez de hacerlo por medio de otros cortesanos. Bueno, está hablando aquí ya de que mandó a preguntar, no fue él directamente al faraón, sino que mandó a preguntar si podía hacer esto. Sigamos leyendo del 7 al 9. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de José sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Entonces fue en unos lugares le llaman procesión de un entierro muy multitudinario, con un montón de gentes que iba en caravana a la tierra donde tenían que enterrar a Jacob. Y claro, iba José, toda su casa, todos sus hermanos y todo el pueblo de Israel que estaba en Egipto. Sigue Andrés. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Entonces dice que se hizo un duelo muy grande, haber sido una escena muy triste, el entierro de Jacob, que hasta los egipcios, como le tenían gran aprecio a José, porque por todo lo que había hecho en Egipto, acordémonos de que él fue el que interpretó el sueño del faraón de 7 años de mucha comida, sí, de abundancia, y 7 años de hambre. Entonces por él no habían muerto muchas personas por todo lo que hizo, y le tenía un gran aprecio, y tanto era el aprecio que le tenían que lloraron la muerte de su padre junto con él, se compadecieron de su dolor. Volvamos a el tuyo, los otros 3 que siguen. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Entonces, bueno, ahí lo que decía, que fue en el campo de Macpela, donde enterraron también a Jacob.
sigue... bueno, Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. entonces veamos aquí otra escena importante de este último capítulo. Acordémonos de que los hermanos de José eran los que lo habían vendido a Egipto como esclavos por la envidia que le tenían. Entonces, cuando se dio todo lo del hambre, vinieron a buscar comida a Egipto y descubrieron ahí que era su hermano el que estaba de gobernador. Y José los perdonó y dijo que era un propósito de Dios que él estuviera ahí a pesar de las circunstancias. Pero como estaba el padre aún vivo de José, los hermanos tal vez pensaban, ahora que se ha muerto, se va a vengar de nosotros. Entonces José dice que lloró, ¿por qué? Porque le dolió mucho, que después de todas las demostraciones que José les había hecho de que realmente los había perdonado y que fuera rencores, pues ellos sintieran ese miedo de que se podía vengar de ellos. Entonces por eso es que él lloró, dice, y sintió mucho dolor por eso que le estaban haciendo. Sigue ¿Cuál? 18. del 19. 21. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así os consoló y les habló al corazón. Pero una vez más José demostró que su corazón realmente estaba con Dios, porque a pesar de que estaban desconfiando de él les dijo, no teman, porque yo los perdoné y para bienestar de todos pudimos llegar aquí a Egipto a pesar de las circunstancias, y que yo los voy a cuidar, le digo, y los voy a sustentar durante todo el tiempo que él estuviera vivo, obviamente. Y así dice que les habló al corazón de cada uno de ellos, y ellos ya se sintieron en paz y querían, y se consolaron después de la muerte de su padre. Sigue con otro. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vivió José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Israel, a Isaac y a Jacob. Él hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y le embalsamaron, y fue puesto en un ataúd de Egipto. Entonces vivió, dice, 110 años más, bueno, 110 años en total vivió José, y conoció a sus nietos, a sus bisnietos y hasta sus tataranietos. Tuvo que haber conocido, o sea, imagínense. 3 generaciones. De sus nietos, no solamente de sus nietos, sino que de sus tataranietos. Vio mucho de su descendencia, y vivió relativamente feliz en la tierra de Egipto durante esos años que vivió, porque nunca le faltó comida, su pueblo estaba bien, pero le dio una profecía, y es lo que vimos aquí. Le dijo, ciertamente Dios los visitará y los hará otra vez entrar en la tierra de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que no se iban a quedar para siempre ahí, que estaban ahí para cumplir esa profecía que le había dicho. Ya veremos cuántos años más
tuvieron que estar en Egipto y empezamos la próxima vez con el libro de Éxodo y con la historia de Moisés. Y veremos todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel por ser desobediente también, porque en este caso estuvieron ahí tantos años en servidumbre, pero tantos años que estuvieron en la tierra de Egipto que se amoldaron a las costumbres paganas de Egipto y metieron mucho del culto a Egipto al culto que ellos hacían al Dios de Israel. Pero aún así había hijos de Dios que realmente querían seguir las cosas, y esos son los que siguieron después, sobre todo Moisés, que ya más o menos saben la historia de Moisés, pero ya la empezaremos a ver. Y murió José de edad de 110 años, dice, lo embalsamaron, y José sí que estuvo su tumba en la tierra de Egipto, pero ya veremos cómo después lo trasladan también sus huesos. Así que terminamos con Génesis, historias maravillosas que hay en el Génesis, y ya veremos Éxodo, también hay historias. No vamos a leer completamente todo el libro de Éxodo como el de Génesis, porque hay cosas que no es que sobran, están ahí para enseñanza, pero en este caso, como es una enfocada a niños, no se hace muy denso, solamente vamos a explicar las cosas importantes y las historias que están ahí. Así que vamos a terminar con una oración. Sí, es corto, después sigue números y todo eso, que son también las ordenanzas, todo lo que se le dio al pueblo de Israel. Sí, no me acuerdo que hay de 5 capítulos. Hay uno que es de 2 solamente. Que hay... Sí, hay Hay pero uno son que más. son 40 Sí, capítulos. nunca los conozco porque no... Sí, ese 40. Esdras, como Sí. Esdras, es cortísimo. Sí, es corto. Bueno, y hay otros que son cortos también. Ya iremos viendo cosas de cada uno de los libros. Ahora vamos a terminar con la oración. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo glorificado sea su bendito nombre. Agradecemos, Padre, la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos, Señor, para poder tener esta escuela sabática infantil. Agradecemos por cómo nos ha enseñado a través del libro de Génesis todas estas historias maravillosas, Señor, que nos demuestran que usted siempre ha estado al lado de su pueblo y que lo seguirá estando al final. Quédese con cada uno de los niños que están aquí presentes. Ayúdenlos, Señor, para que puedan ellos aprender cada día más de su palabra, Señor, para que puedan ponerla en práctica y para que puedan enseñarle a otros todas las maravillas que usted cada día hace con cada uno de ellos. Así con aquellos que nos ven a través de internet, ayúdenlos, Señor, y guíenlos siempre por el camino de la verdad. Gracias por todo eso lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén.